Bueno, seguimos trabajando con los elementos de la tríada cósmica y en esta oportunidad estudiaremos el signo ascendente, un elemento muy importante, sobre todo porque tiene que ver con cualidades y características que podemos desarrollar, pero que vienen desde el mundo externo. Si bien esa energía está en nuestro interior, pero se nos muestra en la relación con los demás y la relación con el mundo. Así que hay una dinámica bastante particular aquí que tenemos que identificar primero que todo, tenemos que saber con qué se relaciona para entender cómo esta energía va a tender a manifestarse en nuestra vida. Entonces lo primero que vamos a decir es que el ascendente simboliza el principio del nacimiento, ya que según la sabiduría astrológica, aquello que nace en un momento determinado contiene y refleja las cualidades de ese momento. Es decir, cuando nosotros nacemos, nosotros absorbemos toda la energía y todas las potencialidades que hay en ese momento específico. El ascendente cambia aproximadamente cada 2 horas, es decir, cada 2 horas las constelaciones que se elevan por el horizonte van cambiando. Por eso que es tan importante tener nuestros datos exactos de nacimiento para poder tener acceso a esta información, poder entenderla y empezar a integrarla a nuestra vida. Y también vamos a decir que el ascendente representa el comienzo del ciclo vital, porque desde ahí, desde la casa uno, que es su casa natural, la casa de Aries, la casa del yo soy, desde ahí comienza nuestro proceso de manifestación individual, ya que representa el comienzo del ciclo vital, el paso o etapa inicial en el proceso de llegar a ser un individuo autónomo e independiente de la madre. Es decir, la primera etapa que nosotros generamos, como ya lo vimos en el apartado del signo lunar, es generar esta individualización, y el ascendente es una herramienta muy importante que tenemos para poder lograr esa individualidad que se genera desde el nacimiento hasta, o durante, mejor dicho, todo el proceso de la vida. Entonces, al referirnos a la energía del ascendente, estaremos hablando de una cualidad que toma contacto con la conciencia individual sin ningún intermediario, es decir, en bruto. Esto es muy importante para que podamos entender la dinámica del ascendente. Nosotros, los seres humanos, en función del conocimiento astrológico, siempre vamos a encontrarnos con que el ser humano se identifica más fácilmente con las posiciones planetarias, como dice acá. Para el ser humano tiende a ser más fácil identificarse con las experiencias asociadas a los planetas, no hacia las casas astrológicas, atribuyendo estas últimas al destino. Deja y te lo explico. Nosotros los seres humanos nos sentimos más cercanos hacia los niveles de experiencia o hacia las cualidades y características que están relacionadas con las posiciones planetarias en nuestra carta natal. Los planetas, como dijimos en un momento, son herramientas que tenemos para desenvolvernos en el mundo. Entonces, mientras las posiciones planetarias estén en ciertos lugares de la carta, en ciertos signos, por ejemplo, nosotros nos vamos a sentir más cercanos a eso porque tenemos con qué relacionarlo. Es decir, yo digo, ya, mi Mercurio está en tal signo, entonces yo relaciono mi estructura mental y la forma de comunicar la información a esa energía en particular, a esas características. Pero el ascendente, al ser un signo, simplemente, al estar ligado a una casa astrológica y no tener ningún marco de referencia con el cual nosotros podamos identificarlo en la carta natal y por ende en nuestra vida, es más difícil que generemos una identificación con él. ¿Por qué? Porque como dice acá, toma contacto con la conciencia individual sin ningún intermediario. Es estar viviendo la energía del signo de mi ascendente en bruto. Algo que tengo que ir yo desarrollando y puliendo con el paso del camino de la vida. Entonces el ascendente es muy especial en ese sentido, porque la energía del ascendente nosotros la vamos a vivir en bruto, es decir, es como decir, ya, yo tengo ascendente cáncer y voy a vivir la energía de cáncer en su totalidad en un momento de mi vida. Y no voy a tener con qué identificarla en mi carta natal. No, no es mi sol, no es mi luna, no es, qué sé yo, la posición de Neptuno, la posición de Saturno, sino que es la energía del signo en bruto. ¿Ok? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que empezar a entender la dinámica del ascendente. ¿Por qué? Porque es un signo, es una energía particular, es una cualidad nuestra que es irradiada desde el centro de la carta natal, es decir, desde el interior, desde nosotros mismos, hacia un signo específico, el cual experimentaremos en un principio como externo. ¿Por qué? Nuevamente porque no tenemos con qué relacionarlo en nuestra vida. Es decir, yo digo, ¿por qué se me presentan estas cualidades, estas características?
¿Con qué las relaciono? No tengo con qué. Pero por otro lado, el ascendente tiende a irradiarse hacia el exterior y el exterior lo percibe. Y el exterior es el que me lo muestra para que yo pueda irlo relacionando con ciertas cosas. ¿Ok? Entonces, esa dinámica es bastante especial, bastante particular. ¿Por qué? Porque vivimos el signo ascendente la mayor parte del tiempo y la mayor parte de nuestra vida como algo externo. Es decir, yo digo, me persiguen este tipo de personas, me pasan siempre las mismas situaciones. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No lo entiendo. Porque no tengo un marco de referencia, no hay ni una posición planetaria con la cual yo pueda identificarla. Ahora, si yo tengo planetas en mi casa 1, lo más probable es que sea un poco más fácil integrar la energía del ascendente. ¿Por qué? Porque yo voy a poder identificar esas energías o esas cualidades con algo de mi vida. Pero la mayor parte del tiempo nosotros vivimos la energía del ascendente de esta forma, como está en este gráfico. Desde el centro de nuestra vida, de nuestro interior, se irradia una energía hacia afuera. El ambiente externo la percibe y me la devuelve en función de experiencias, en función de cualidades, en función de características, por ejemplo, de personas con las cuales yo me voy sintiendo atraído o atraída. Y yo digo, ¿por qué? ¿Por qué me atraen este tipo de gente si a lo mejor yo estoy generando un rechazo de ese tipo de cualidades? Entonces lo primero que tenemos que entender es que la energía del ascendente se vive de esta forma. Se vive desde el punto de vista de la inconsciencia, de no ser conscientes de que esas características están en mi interior. Y ahí está el trabajo. Y ahí está un poco la misión o, entre comillas, el destino del ascendente, que es hasta una etapa de nuestra vida ir integrando esas cualidades y identificándolas como parte de nosotros mismos.